Buen día, cordial saludo. Bien, seguimos tocando este tema del entorno buca, entorno buca. ¿Qué es esto del entorno buca, no? Bueno, el entorno buca hace referencia a cuatro escenarios negativos, a cuatro escenarios negativos, ¿no? Por ahí al ejército de los Estados Unidos se le ocurrió inventar cuatro escenarios estrictamente relacionado con lo negativo que puede ocurrirle, digamos, a un país, a una empresa, incluso a una familia y hasta a una persona en particular, ¿no? Entonces, este entorno le denominaron así buca por, por las siglas en inglés, ¿no? Por las siglas en inglés. Y más bien, y más bien para nuestro medio, Perú, el entorno sería el entorno VICA, por la V, por la V de volátil, la I de incertidumbre, la C de complejo o compleja la situación y luego la A de ambigua. Repito, volátil, incierta, compleja, ambigua. Tres situaciones que se parecen de lejos, de lejos parece que fueran similares. Bueno, y de hecho lo son, porque trata, digamos, de aspectos negativos que puede afrontar especialmente el mundo de la empresa, ¿no? Pero realmente si ya entramos, si lo vemos de cerca, si analizamos ahí, ya no son tan similares, tienen sus diferencias del uno al otro, ¿no? En términos generales, por ejemplo, lo volátil hace referencia al riesgo y el riesgo es predecible, ¿no? Si tengo un personal no capacitado, no entrenado, no perfeccionado, ¿no? Sino he contratado ahí a unos embarados, a unos por, por favores políticos, por decir qué cosa. De hecho, espero, digamos, cuestiones negativas, ¿no? Incluso puedo medir el riesgo que representa ese elemento humano. Pero no solamente el riesgo se presenta en el elemento humano, sino también en el elemento material, el elemento financiero, el elemento tecnológico y todo, ¿no? Todo lo que pueda hacer una empresa eventualmente podría significar un cierto riesgo, pero el riesgo es predecible e incluso calculable. En finanzas, por ejemplo, se calcula el riesgo utilizando herramientas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, a través de la desviación estándar se determina el riesgo de instrumentos financieros, de actividades financieras. A través de la eh, covarianza podemos determinar el riesgo de más de una empresa, de más de un instrumento financiero. Incluso podemos determinar la beta, que es el riesgo de mercado, de forma que tenemos los elementos para eso. O sea, lo volátil efectivamente es riesgo. Sube, baja, se va para arriba, sigue subiendo, luego se detiene, baja, se hunde hasta lo más mínimo, etcétera, ¿no? Es la volatilidad, ¿no? Por otro lado, tenemos el aspecto de incertidumbre. Hay algunos autores que relacionan a lo volátil como sinónimo de incertidumbre, ¿no? Y otros más especializados, digamos, que el- identifican diferencias, ¿no? En la medida que la incertidumbre se sabe, digamos, de algunos hechos, pero no podemos predecirlo cuándo se van a dar, ni en qué magnitud se van a dar, ¿no? Acaba de suceder aquí en el Perú, por ejemplo, estas lluvias torrenciales, ¿no? Sabemos que todos los años puede o no puede haber niños, incluso hasta niñas, pero no se sabe exactamente qué fecha se dará y cuál será la magnitud.
y aunque se tomen previsiones, arrasa con todo, ¿no? Y lo mismo puede pasar, digamos, en una empresa, por ejemplo, que su situación es incierta en el mercado nacional, en el mercado internacional, ¿no? Bien, ahora, el otro término relacionado con este entorno buca o bica es es el entorno, la situación compleja, ¿no? Bueno, con el avance de la ciencia, la tecnología, pues tenemos muchas cosas, ¿no? Y a solo un clic, como se dice, ¿no? Pero todas estas cosas en algunos casos facilitan, mayoritariamente facilitan, pero por ahí si no se toman las previsiones, si no se está preparado, podrían, esas situaciones que en algunos casos ayudan o facilitan, en otros casos pueden desfavorecernos, como el hecho, digamos, de tener tanta información en las redes y no saber qué hacer con ello, como el hecho, digamos, de que mucha gente utiliza, digamos, solamente un teléfono para hacer o ver TikTok, pudiendo, digamos, leer un libro, otro libro, entrar a un campo y escudriñar, digamos, todo ahí, volverse, digamos, un experto en así, leyendo en la información en las redes, porque está de todo, ¿no? O la red tiene de todo, ¿no? Entonces, este entorno, este avance ha traído pues complejidades, ¿no? Complejidades en el comercio nacional, internacional, ¿no? En la, la misma globalización, esto de la internet y tantas cosas, digamos, son totalmente positivas, sin duda, ¿no? Pero hacen más compleja la permanencia, la continuidad de las cosas, ¿no? Y hay que saber utilizarlo. Por ejemplo, hemos visto que aquí en el país, Perú, antes de la pandemia, habíamos avanzado muy poco, digamos, por ejemplo, en el delivery, en el comercio electrónico, ¿no? Pero vino la pandemia y dimos un salto vertiginoso en ese campo, ¿no? Y a la fecha tenemos muchas empresas que trabajan con delivery, trabajan con comercio electrónico, facturación electrónica, pagos electrónicos y todo eso, ¿no? Pero eso que es solución para algunos podría ser problema para otros, ¿no? Porque también la utilización de los distintos medios conlleva un costo, ¿no? Y hay algunos agentes económicos que no están en capacidad de asumir esos costos, ¿no? Y ahí, digamos, que lo complejo podría, digamos, originar problemas, ¿no? Compleja la situación, por ejemplo, ya de hace algún tiempo en nuestro país, ¿no? Los presidentes no están más de un año, 2 años, ¿no? Compleja es la situación de la justicia politizada, del, en algunos casos del contubernio entre uno y otro poder, en otros casos de enfrentamiento entre uno y otro poder, y todo eso. En realidad no solamente complejo, sino incierto y altamente riesgoso por ahí, ¿no? Pero esperemos, digamos, que todo eso vaya pasando, porque así son las cosas, ¿no? Van pasando. Y ahí aprovecho para comentar algo bien importante, ¿no? En el sentido, digamos, que, por ejemplo, este entorno BUCA, que es un análisis de 4 aspectos problemáticos que se pueden dar en el mundo de los negocios, en los países, por ahí recién está tomando fuerza aquí en el Perú después de más de 20 años que se ha inventado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hemos estado bien, ¿no? O sea, no ha habido necesidad de estudiarlo, ¿no? Es como una empresa, por ejemplo, en otro contexto se habla, por ejemplo, del análisis FODA, el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y algunas empresas que le va bien, ni le interesa el FODA o la FODA, ni ningún otro análisis, nada por el estilo. Es cuando la empresa, digamos, o el país entra en una situación de problemas,
es que echa mano a, a utilizar determinadas herramientas como alternativa de solución. Es como en las personas, por ejemplo, mientras eres joven, eh, te relajas, trabajas, vas a tonear ahí hasta la madrugada y luego te vas a trabajar, ¿no? Y pareciera pues que todo es fácil, ¿no? Aunque sabemos que la factura va a llegar posteriormente, ¿no? Lo mismo pasa, digamos así, cuando todo está bien, no le damos importancia a estos análisis. Y más bien, cuando viene una pandemia, cuando viene, digamos, estos huaicos, estas lluvias torrenciales, y que afectan a las familias, a las personas, a los negocios, ¿no? Y entonces ya se hace necesario eh, ponerse a analizar, estudiar este entorno. Bien, el aspecto ambiguo del bucan, el aspecto ambiguo. El término ambiguo es cuando uno parece, parece ser y termina no siendo, ¿no? Cuando, cuando una empresa parece que está bien situada en el mercado, cuando en realidad está tambaleando, ¿no? Lo que acaba, por ejemplo, de suceder con la banca norteamericana, ¿no? Siempre tradicionalmente una banca muy segura, muy fuerte, ¿no? Especialmente con su moneda, ¿no? El dólar. Sin embargo, acaban de cerrar más de 3 bancos en Estados Unidos. Y otra situación muy similar estuvo a punto de ocurrir en Europa, ¿no? Donde un banco poderoso ha sido absorbido por otro menos poderoso, contrariamente, ¿no? Y entonces, cuando se presentan estas situaciones, se considera, digamos, que hay una ambigüedad, hay un entorno ambiguo, ¿no? De no saber, de no saber exactamente si es o no es, si está o no está, si eres rentable o no lo eres, si tiene liquidez o realmente no lo tiene, ¿no? Si estás generando valor o en realidad estás perdiendo valor, ¿no? Si, por ejemplo, esto se ve nítidamente en lo político, ¿no? Seguramente los ciudadanos aquí en el Perú, con ese buen espíritu participativo, democrático, eligieron determinado candidato para el Congreso. ¿Y en qué han terminado estos señores? Han terminado pues traicionando el voto, no solamente el voto de sus votantes, obviamente, sino de todo el país, porque tienen un descrédito total, mayor, diría yo, al 95%, ¿no? Y peor, digamos que no hay forma de sacarlos. Eso todavía es peor, ¿no? Y entonces, estas situaciones volátiles, inciertas, complejas, ambiguas, hablan de problemas, pero hablan de problemas para que nosotros tomemos previsiones y saquemos adelante todo eso, ¿no? Vamos a ver un material aquí rápidamente, cortito nomás, que nos permite, digamos, analizar algunos tópicos sobre lo que acabo de indicar desde el punto de vista de otros países, ¿no? Reitero que aquí en nuestro país siempre hemos estado muy estables, una muy buena macroeconomía, ¿no? Aun cuando a nivel microeconómico tenemos falencias, muchas falencias, pero a nivel macroeconómico la estábamos haciendo muy bien, ¿no? Y seguimos estando bien, ¿eh? En realidad seguimos estando. Un momentito acá, se me pasó aquí. Y seguimos estando bien. Hemos tenido un presidente muy criticado, muy vapuleado, pero sin embargo
ha tenido la economía, o dejó la economía, digamos, bastante estabilizada, mejor que otros gobiernos anteriores, ¿no? Y entonces todavía este gobierno, el que tenemos en este momento, sigue disfrutando esa ventaja que se dejó en el gobierno que dirigió el presidente Castillo, ¿no? Pero bien, vamos aquí al Buca. Seguramente muchos de vosotros conoceréis Buca y otros os preguntaréis, ¿qué es esto de Buca? Nace en la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Nace con el objeto de describir la situación mundial tras el final de la Guerra Fría. Esto es un acrónimo que refleja volatilidad, incertidumbre en su traducción al castellano, complejidad y ambigüedad. Ahí están pues las siglas las siglas del significado esto de Buca, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, ¿no? Todo habla de problemas. Curiosamente, digamos, es un análisis medio raro, digamos, ¿no? Pero está ahí y hay que estudiarlo, hay que hablarlo, ¿no? Pero generalmente cuando se inventa, digamos, un producto, va en, en entorno positivo y entorno negativo, ¿no? Tal como sucede, por ejemplo, con el análisis FODA, ¿no? Ahí hay dos elementos positivos y dos elementos negativos, ¿no? Porque así se marca. Pero curiosamente, esta herramienta Buca habla solamente de problemas, ¿no? De cuatro, digamos, situaciones, de cuatro eventos, de cuatro escenarios, totalmente negativos, todos negativos, ¿no? Pero la idea es, digamos, que uno llega a conocerlo y llega a conocerlo para, digamos, tomar previsiones, ¿no? Y no ser sorprendido por cada una de estas situaciones de riesgo, de incertidumbre, de actividades complejas, de actividades ambiguas, etcétera, ¿no? El concepto Buca empieza a utilizarse de manera generalizada en los años 90 del siglo XX, pasando enseguida a aplicarse en la estrategia empresarial. Se utiliza para describir determinadas condiciones y situaciones en el entorno. Al mirar a nuestro alrededor, nos parece... Dice que se utiliza para estudiar determinadas situaciones o condiciones, ¿no? En el entorno. En el entorno de una persona, de una familia, especialmente de una empresa, ¿no? El entorno es el ambiente en el cual se desarrolla una empresa, ¿no? Y ahí interviene una serie de grupos de interés, por ejemplo, con los cuales se podría dar estas situaciones del cual nos habla el Buca, ¿no? Y entonces, el hecho de conocer que esas situaciones que pueden darse y tomar la previsión del caso nos ayuda bastante, ¿no? Ayuda, digamos, a que los directivos, los gerentes de las empresas estén avisados, estén con el radar ahí atento y tener, digamos, las medidas preventivas correspondientes, ¿no? No hay nada más inadecuado, digamos, para un gerente que no haya previsto algo, que no haya tomado en cuenta algo, ¿no? Les cuento, por ejemplo, que cuando se hace el presupuesto general de la República, de hecho se determina anticipadamente un tipo de cambio que podría darse durante el ejercicio, un nivel de inflación que podría darse. Eso, digamos, ayuda, digamos, a tomar previsiones sobre la cantidad de ingresos que se pueden tener como de gastos que se van a incurrir. De modo que no se deja, digamos, ahí a libre albedrío. Además, digamos, de la política monetaria, cambiaria, fiscal y otras políticas sociales, educativas que lleva a cabo, que llevará a cabo un país durante un ejercicio. Todo se pondera, ¿no? Todo se pondera, ¿no? Y cuando uno pondera, de alguna manera está tomando medidas contra estos flagelos, como el volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no?
parece que hoy el término tiene plena vigencia en el actual entorno de la automoción? Ahí está lo que acaba de indicar aquí el colega. Parece, dice, bueno, él dice parece, pero en realidad estamos en el momento de tenerlo en cuenta, ¿no? Ya decía yo anteriormente que en el Perú no ha sido necesario tener en cuenta estos estudios, ¿no? Porque la economía estaba estabilizada, no había problema, digamos, con el Producto Bruto Interno, las reservas internacionales bastante altas, el tipo de cambio, la inflación, todo estaba, el empleo, el consumo, que son indicadores macroeconómicos, todo estaba, digamos, viento en popa, muy bien. Pero viene una pandemia que hace estragos a la economía mundial, ¿ah? No solamente a la economía de un país, sino a la economía mundial. Y entonces ya es necesario, digamos, retomar este tratamiento bucano. Tenemos el primer concepto, volatilidad. ¿Hacia dónde dirigimos nuestros recursos? Seguro que es una pregunta que os habéis hecho muchas veces. ¿Vamos hacia el vehículo eléctrico? ¿Vamos hacia el vehículo híbrido? Me olvido de los motores térmicos, los gasolina, los diésel. Nos ocupamos ahora de la pila de combustible de hidrógeno. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo tengo que organizar mi taller? ¿Qué necesito para afrontar las nuevas exigencias de mantenimiento? ¿Me quedo como estoy y espero a ver el futuro? ¿Dónde canalizo las inversiones de mi postventa? Seguro que estáis de acuerdo conmigo en que es un momento muy interesante, pero es una gran encrucijada llena de incertidumbre. Ahí lo que está tratando, digamos, el colega, por ejemplo, habla de la matriz energética, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si se acaba el petróleo? ¿Qué pasa, digamos, ahorita que todo se está apostando por el gas, que también se terminará seguramente, ¿no? Entonces, las empresas, digamos, que por ahí han cambiado una matriz o utilizan una determinada matriz energética, comienza, digamos, a estar en riesgo, porque si quieren subsistir, tienen que incurrir en mayores costos, cambiar la matriz energética, un altísimo costo para las empresas, ¿no? Y peor, digamos, de no saber si le irá bien, si continuará en el mercado, ¿no? Se pone así de riesgosa y de incierta la situación, ¿no? Hay tantos factores a valorar, frentes que atender, decisiones que no dependen de nuestras empresas y que, sin embargo, implican el futuro de nuestras organizaciones. No Atento a lo que se dice, que, que no de, un aspecto negativo que no depende de la empresa. Y eso es peor todavía, porque si se trata, digamos, de un trabajador malo, de una máquina mala, de una acción mala dentro de la empresa, naturalmente tenemos la solución, ¿no? Pero hay situaciones donde, como la inflación, por ejemplo, el tipo de cambio, las malas políticas o acciones de un gobierno, de un país, eso no lo puede dominar una empresa, ni cientos de empresas, ni todas las empresas de un país. Y ahí, digamos, se hace pues más impredecible la situación, ¿no? Y el empresario quiere, digamos, estabilidad, ¿no? Por eso que muchas veces, especialmente estos empresarios extranjeros, se fijan, digamos, que un país tenga estabilidad política, estabilidad legal, estabilidad social, ¿no? Entre otras estabilidades, pero en esas tres se concentran más. De modo, digamos, que teniendo esos elementos se hace viable lo que van a llevar a cabo, ¿no? Porque de por medio, en algunos casos, hay muchos millones de dólares en que se invierten, ¿no? Y que no están dispuestos, digamos, a perderlo así por así, ¿no? Por eso que se hace necesario estudiarlo adecuadamente, ¿no? podemos olvidar que habrá que invertir y qué retorno vamos a tener. Y ahí la El complejidad. retorno, ¿no? Ahí miren lo que es el retorno. ¿Qué cosa es el retorno? Es la rentabilidad, ¿no? Si una empresa, digamos, invierte, lo hace para recuperar, para tener el retorno, la rentabilidad correspondiente. Y ese retorno debe ser lo más rápido, lo más pronto y lo más alto posible, ¿no? Pero situaciones como
de volatilidad, incertidumbre, complejas o ambiguas, hacen impredecible pues lo que pasará, ¿no? Pero sabiendo que existen estas situaciones, eso nos ayuda bastante, ¿no? Lo peor es no saber, ¿no? Eh, creer, digamos, que vivimos en un mundo perfecto y que no va a pasar nada, ¿no? Eso también sería un error que podían cometer una determinada empresa con sus directivos. De poder llegar a las decisiones más acertadas. Nos llegan las cifras. 30 millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables para el año 2030. Es ambicioso. Para que comience a ser una realidad hace falta una decisión firme y decidida de crear una red amplia y fiable para la recarga de vehículos. Y con todo esto, ¿alguien sabe cuál va a ser la solución de movilidad futura? ¿Cómo van a evolucionar las actuales factorías? ¿Si seguirán aquí o se deslocalizarán? La falta de decisión y definición, comenzar a movernos en una dirección real y decidida, nos mantiene en vilo. En definitiva, ambigüedad. Como podéis ver, el concepto VUCA cobra especial significado en la forma que contemplamos el panorama que nos rodea y en qué condiciones tomamos decisiones. Planificamos, gestionamos y resolvemos las situaciones. En conclusión, VUCA será un gran aliado siempre y cuando seamos capaces de realizar una planificación estratégica de nuestra organización, soportado por un liderazgo alineado con esta estrategia. Hay una Ahí sencilla... está, ahí está, digamos, un planteamiento, ¿no? Un planteamiento, una suerte de solución, ¿no? Un buen liderazgo, ¿no? Un buen liderazgo que sea convocante, que trabaje en equipo, ¿no? Que permitan identificar estas situaciones negativas e incrustarlo aquí en su planeación estratégica. Acabo de indicar hace ratito que cuando se hace el presupuesto del país se toma en cuenta muchos indicadores macroeconómicos, ¿no? Eso mismo, digamos, tiene que hacerse aquí, pero no solamente eso, sino que otras situaciones, estas situaciones riesgosas, inciertas, complejas, ambiguas, tienen que ser consideradas acá, ¿no? De modo, digamos, que es cierto, van a generar mayores costos y todo eso, pero si no se toma en cuenta, va a ser peor, ¿no? Ahora, en relación con el liderazgo, ya se entiende ahí la participación de las personas, ¿no? Y las personas estamos a veces generando estas situaciones negativas, ¿no? Pero también tenemos la solución para ello. Por eso, digamos que un líder es una persona, digamos, con mucho conocimiento, con mucho dominio, que se hace sentir, que es convocante, que es democrático, que es participativo, y eso podría ayudar, ¿no? O sea, el elemento humano en algunos casos es problema, ¿no? Pero en otro contexto puede dar la solución correspondiente, ¿no? Estrategia. Hay una sencilla fórmula que nos ayuda a entender mejor qué es la motivación. La motivación es igual a la recompensa menos las expectativas. Identificar esas expectativas de forma individual es el principal reto del líder. Está demostrado que un estímulo positivo genera diferentes respuestas en cada persona. Los líderes... Es cierto, digamos, aquí ya nos está hablando, digamos, de cómo deben actuar los líderes para armar los equipos, ¿no? Y generar las soluciones correspondientes, ¿no? Un trabajador bien motivado, digamos, hace que, digamos, que sea más productivo, ¿no? Y con ello, digamos, colabora grandemente en la mayor rentabilidad de las empresas, ¿no? En cambio, digamos, trabajadores desmotivados, mal pagados, maltratados, humillados, naturalmente trabajan de mala gana, ¿no? E incluso estarán pensando en sustraerlo bien de la empresa para compensar el esfuerzo que hacen, eh, incluso vender información de la empresa a la competencia y cosas como esas, ¿no? Porque no se sienten parte, digamos, de la empresa donde están, ¿no? En este caso, un trabajador bien motivado hace, digamos, que se sienta parte, que se sienta importante, interesante, y que la empresa, digamos, él es empresa,
cómo la empresa no puede ser tal sin la participación de la mujer o del hombre, ¿no? Porque aquí estamos hablando de las dos personas, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer que pueden participar en estos equipos, ¿no? Ayudan a dar forma real y objetiva a las expectativas a través de trabajar con las percepciones en los equipos. Nuestro cerebro distingue esto perfectamente y marca la diferencia entre hablar de problemas a resolver, que tiene claras connotaciones negativas, o hablar de enfrentar retos, que lo ve como algo positivo y estimulante. ¿No os parece un reto interesante y al alcance? Preguntaos qué necesitáis. Para abordar el futuro, vamos a dar una vuelta de tuerca al concepto VUCA y vamos a aportar soluciones. Exacto, muy bien, colega. Pepe, entonces, por ahí, gracias a la intervención del colega, hemos ido comentando ahí varios aspectos de este tema, ¿no? Y entonces, hay muchas cosas que aprender en relación con el mundo de la empresa, ¿no? El mundo de la empresa no deja de sorprendernos, no deja, digamos, de estar tranquilo, ¿no? Trae por sí cosas muy positivas, pero también hay que estar preparado para enfrentar esas cosas negativas, ¿no? Entonces, vamos terminando este evento y ya estaremos conversando con otros temas. Muy amable. Hasta la vista.